por Aureliano y Juan de Panonia, que van a luchar de diferente manera o con diferentes argumentos contra los herejes. Va a aparecer, hay dos sectas de herejes referidas en el cuento, las de los monótonos o anulares y la de los histriones. Vamos primero con la de los monótonos. Es un grupo ficticio, no existió, cuya creencia fundamental era que la historia era cíclica y que todo lo que ha sucedido volverá a ocurrir. Para ellos, nada era verdaderamente nuevo y la historia se repetiría en un eterno retorno con la rueda y la serpiente como símbolos en lugar de la cruz. Eran tan peligrosos que la rueda y la serpiente, símbolos de los monótonos, habían desplazado a la cruz. Estos bárbaros veneraban los restos de un libro de la Civitas Dei de San Agustín, que se salvó milagrosamente de la destrucción cuando invadieron Italia, donde narra que Platón enseñó en Atenas que al cabo de los siglos todas las cosas recuperarían su estado anterior. Borges, más abajo, va a aclarar que los monótonos olvidaron que San Agustín solo declaró esa doctrina para poder mejor confutarla. Confutarla significa discutirla, confrontarla. Efectivamente, la ciudad de Dios, a diferencia de las visiones cíclicas antiguas, no propone una visión circular del tiempo, sino que introduce una concepción lineal y teleológica de la historia. Pero este argumento le permite a Borges comenzar a impugnar, contradecir de manera convincente la opinión del otro teólogo, Juan de Panonia, que se había distinguido anteriormente por un tratado inexistente sobre el séptimo atributo de Dios, que entre nosotros conocemos es la santidad, y Aureliano lo consideraba un intruso. Juan de Panonia y su oponente Aureliano van a ser la misma persona. Es una metáfora utilizada por Borges para representar la dualidad y la complejidad del conocimiento, donde las opiniones o argumentos contrarios para demostrar falsedad o error, para impugnar la herejía, ojo, que pueden conducir a la confusión. Aureliano, para olvidarse de esta obstinación que tenía con Juan de Panonia, este rencor, este odio, se sumerge apasionadamente en el mundo de la controversia con los herejes, con esta secta de los monótonos. Así, atemperado, más calmado por el mero trabajo, por la fabricación de silogismos, la invención de injurias, utilizará los nego autem nequaquam. ¿Qué significa esto? Son locuciones latinas que quieren decir niego, sin embargo, de ninguna manera, o niego, pero en ningún caso. Frases que va a utilizar Borges para describir la labor intelectual y la invención de argumentos, como una forma de superar el rencor. Aureliano erigió varias y vastas e inextricables oraciones en ese trabajo que realizaba confrontando a los herejes, con estorbados incisos, donde la negligencia y el cambio repentino en la construcción de la frase producen inconsistencias y parecían formas del desdén.
De la cacofonía hizo un instrumento. Previó que Juan de Panonia fulminaría los anulares con gravedad profética, y él optó, para no coincidir con Juan de Panonia, hacerlo mediante la burla humillante. Agustín había escrito que Jesús es la vía recta que nos salva del laberinto circular en que andan los impíos. Aureliano, laboriosamente trivial, equiparó a los impíos de la siguiente manera. Los nombra el cuento, yo se los voy a explicar. Los comparó con Ixión. Ixión era en la mitología el progenitor de la raza de los centauros. Intentó suplantar a Júpiter en el lecho de Juno. Siempre hay un problema de alcoba desde el origen del hombre. Por lo que fue castigado a girar eternamente atado a una rueda para espiar sus desmanes. Ese fue el castigo de Ixión. Cuando Borges se refiere al hígado de Prometeo, es porque el hígado de Prometeo es un elemento central del mito griego donde un águila devoraba su hígado diariamente y éste se regeneraba durante la noche, perpetuando un castigo eterno que simboliza la capacidad de regeneración del órgano y la naturaleza del sufrimiento humano. El castigo de Sísifo, por otra parte, en la mitología griega, muchos lo conocen, consiste en ser condenado eternamente a empujar una enorme roca montaña arriba, solo para que al final esta ruede de vuelta hacia abajo, justo antes de alcanzar la cima, obligándolo al castigado a comenzar la tarea nuevamente sin fin y sin sentido. Este castigo se lo impusieron los dioses y simboliza una tarea imposible y absurda. Y su causa fue la astucia que tuvo Sísifo, que engañó a la muerte y reveló secretos de los dioses, provocando la ira. Ellos eran los dueños del conocimiento, nadie más. El rey que aparece en el cuento, se dice que hay un rey que parece ver 2 soles y 2 ciudades. Esa es una referencia a las bacantes de Eurípides, donde se señala que Penteo, rey de Tebas, estaba saliendo desde el palacio real vestido como una bacante, como una mujer que participa en orgías. Y Dionisio lo ha comparado con alguna de las hijas de Cadmo. Como respuesta, Penteo, rey de Tebas, le dice: me parece ver 2 soles y 2 ciudades en Tebas. Esto, con el tiempo, se ha interpretado como que será la doble vida que llevará y el futuro de la realeza y el incesto. Cuando Aureliano terminó su escrito y lo leyó, luego le llega, lo leyó y lo envió, luego le llega, le dan traslado del tratado de Juan de Panonia, que por el mismo tema había escrito. Y Aureliano sintió una humillación casi física. ¿Por qué? Porque era excelente el tratado de Juan de Panonia. Y tan bueno era que bastó para que Euforbo,
que era un heresiarca, un hereje, fuera condenado a la hoguera. De esa forma, dice el cuento, cayó la rueda, cayeron los herejes y ganó la cruz. Pero Aureliano y Juan prosiguieron su batalla secreta. Militaban los dos en el mismo ejército, anhelaban el mismo galardón, guerreaban contra el mismo enemigo, pero Aureliano nunca escribió una palabra que inconfesablemente no propendiera a superar a Juan de Panonia. Su duelo fue invisible, no lo dijo. Ahí terminaría la historia de las primeras sectas de los monótonos. Pero, ¿qué pasó? Cuando Euforbo, el heresiarca, condenado por el escrito de Juan de Panonia, fue quemado en la hoguera, antes de morir, proclamó: esto ha ocurrido y volverá a ocurrir. Y nuevamente una secta herética hizo su aparición. Se los llamó los histriones, los especulares, los abismales, los cainitas, por el tema de Caín, quienes tenían el espejo y el óvulo como emblemas cismáticos. Profesaban y decían: lo que hay abajo es igual a lo que hay arriba, y lo que hay arriba igual a lo que hay abajo. Que el mundo inferior es reflejo del superior y que la tierra influye en el cielo, que todo lo que vemos es falso. Quizá contaminados por los monótonos, imaginaron que todo hombre es dos hombres y que el verdadero es el otro, el que está en el cielo. También imaginaron la transmigración del alma, que nuestros actos proyectan un reflejo invertido y que no ser un malvado es una soberbia satánica. Quizás hayan escuchado estos pensamientos en otras obras de Borges. Ante este nuevo cisma, los dos teólogos se encargaron de combatirlo. Y cuando Aureliano trató de escribir la tesis atroz de que no hay dos instantes iguales, dio un montón de vueltas hasta que se dio con una oración de 20 palabras. La escribió, estaba recontento, gozoso. Inmediatamente después lo inquietó la sospecha de que no era de él. Y efectivamente, era una frase que él había recordado de Juan de Panonia. No supo qué hacer al principio, pero luego decidió conservar las palabras, pero les antepuso este aviso.